Hola y bienvenidos al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. En la sesión de hoy contamos con la presencia del muy brillante y apreciado Sergio Pignoli Ocampo. Sergio es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, con sede de trabajo en el Instituto de Investigación Gino Germani, y como docente regular de la asignatura Niklas Luhmann y la Sociología de la Modernidad de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Forma también parte del grupo de trabajo de Teoría Social y Realidad de América Latina en Claxo y es editor asociado de la revista Cinta de Muebio. Sus líneas de investigación están orientadas hacia la teoría de los sistemas sociales, la teoría de la comunicación y la teoría sociológica sistémica. El título de su conferencia del día de hoy es Comunicación Digital, título de su última publicación del 2022 en la revista MAT de la Universidad de Chile. Sin nada más que decir, y agradecido por su generosidad personal e intelectual, incluso deportiva, le cedo la palabra a nuestro apreciado doctor Sergio Pignoli. Generosidad deportiva nunca, eso es lo que quiero dejar en claro antes que cualquier otra cosa. Bueno, muchas gracias Carlos por la invitación, siempre es un placer estar acá con los colegas y las colegas, presentando las líneas de investigación, escuchando los resultados y los proyectos en los que andamos todos y todas, así que para mí cada vez que usted me abre la puerta de casa, no dudo un segundo en entrar corriendo y rápido. Así que muchísimas gracias. Bueno, la presentación de hoy la voy a hacer yo. Hay resultados de trabajo personales, pero mayormente son resultados de trabajo colectivo. Es algo que a nosotros en nuestra cátedra, en la Universidad de Buenos Aires, nos llena de orgullo. Es un trabajo de investigación en el que estamos embarcados desde principios de 2010, aproximadamente, algunos años antes en realidad, pero formalmente, digamos, desde el año 2010, donde, bueno, en ese momento apenas tenía 4 años de existencia YouTube, consideramos que era prudente prestarle atención al mundo digital y a la comunicación digital, y con el profesor Forte, con el compañero que ya no nos acompaña desde otro lugar, siempre cuidándonos, Matías Palacios, con Santiago Calice, con Santiago Ruggero, con todos los miembros de los distintos grupos de trabajo en los que estuvimos. Todos estos años trabajamos con el mayor de los compromisos y sorprendiéndonos de las cosas que iban surgiendo. Así que, si bien esta va a ser una presentación personal y hay algunos resultados de investigación personal, no dudo en enmarcar esto dentro del trabajo colectivo de nuestra cátedra, donde ya llevamos ejecutados varios proyectos de investigación en la Universidad de Buenos Aires y bueno, en instituciones de financiamiento y promoción científica nacional, así que es materia de orgullo, además de personal y grupal, esto que les voy a presentar hoy, que en rigor no va a ser más que una presentación general de algunos de los principales resultados del trabajo en el que estamos. De hecho, actualmente acabamos de presentar una aplicación para una renovación de nuestro proyecto, donde empezamos a virar de la comunicación digital en general a la comunicación, a lo que Elena Espósito denomina comunicación artificial. Nosotros tenemos una visión en esa línea, con algunos matices, pero así como en 2010 entendimos que era prudente poner el foco en la comunicación digital, hoy consideramos que sigue siendo prudente poner un foco en la incorporación de dispositivos autónomos de respuesta automática en los cursos, los procesos y las estructuras comunicativas de nuestros días. Así que bueno, preparé una pequeña presentación, la voy a compartir a continuación. Y bueno, empezaré a desandar el camino. Bueno, la presentación la denominé la comunicación digital en una perspectiva de sistemas sociales, porque efectivamente de eso se trata nuestra investigación. Nuestro objeto de investigación no es otra cosa que
la comunicación digital, y la perspectiva desde la cual enfocamos el fenómeno de la comunicación digital es una perspectiva de sistemas sociales. No es una perspectiva lumaniana en sentido estricto porque, como les voy a contar en unos minutos, esto implica una serie de correcciones, ajustes, ampliaciones, reducciones también en algunos puntos, de lo que el propio Luhmann llegó a ver hasta el año 1997, acertadamente en algunos casos, y no tan acertadamente en otros, y en diálogo con los distintos colegas que en el mundo están dedicándose al problema de la comunicación digital, ¿no? Desde luego la profesora Espósito, pero también hay intervenciones del profesor Dick Becker, de Stigbe, del profesor Rudolf Stigbe. Hay investigadores muy interesantes, jóvenes también, como Attila Marton, Bernhard Miebach, que trabajan estas cosas y que ciertamente son muy interesantes. De hecho, también en este lado del mundo, además de nuestro equipo, hay otros colegas que están trabajando muy activamente y con compromiso en la materia. Qué sé yo, le puedo mencionar desde el doctor Aldo Mascareño y el querido Arthur Stanford, hasta Antonio Brasil Jr., los varios y varias colegas que en Brasil están discutiendo el problema de la comunicación digital, desde el problema de la sociología jurídica, pero enfocando este problema. Así que, bueno, es como podríamos decir, con lácatos en la mano, estamos en proceso de expansión de la problemática de investigación. Estamos buscando los caminos heurísticamente positivos, por decirlo así, para avanzar en esa dirección. Y bueno, dentro del marco de la cátedra, en diálogo con este conjunto de colegas, están los resultados de investigación que voy a presentar. Así que bueno, sigo. Bueno, no sé por qué no me deja pasar a la siguiente pantalla. Voy a intentar hacerlo de nuevo. A ver, esperen que paro de compartir. Disculpen la desprolijidad. Vuelvo a hacerlo. Bien. Ahí está, a ver si ahora puedo pasar. Ahí pasé. Bueno, la comunicación digital para nosotros, desde un primer momento, fue ante todo un problema de manejo del estado del arte. En la cátedra, lo primero que nos topamos fue, en 2010 les digo, ni se imaginan lo que es hoy. En 2010, un conjunto exponencialmente creciente, además, pero vastísimo, de antecedentes bibliográficos en el campo de las ciencias sociales a propósito de la comunicación digital. Nuestro objeto en ese entonces no era ni remotamente el problema de la comunicación artificial, como se discute hoy en día, sino poder poner el foco en las novedades, las emergencias, las características diacrónicamente novedosas, si es que lo hubiera, operativas, sistémicas, y una caracterización sistémica en general y comunicativa en general del fenómeno de la comunicación digital. Y eso nos ponía en diálogo inmediato con los antecedentes del campo, ¿cierto? Plantear hoy un estado del arte exhaustivo, como se pretende el concepto de estado del arte, sobre el fenómeno de la comunicación digital, es una tarea literalmente imposible. No es abarcable, no solo porque es mucho en quantum, digamos, ¿no? Sino por la cantidad de idiomas en la que hay antecedentes, en la inmensa cantidad de discusiones que se han suscitado en distintas tradiciones nacionales a propósito de esto, y por lo tanto, la presentación del estado del arte pasaba a ser una discusión de estado de situación o estado de problemas, más que un estado del arte exhaustivo. Así todo, con esa reducción inicial, estábamos excedidos en el manejo de los antecedentes. Porque, bueno, por la diversidad de prácticas sociales, por la diversidad de actores enfocados, por la diversidad de enfoques sobre la materia, por la cantidad de exploraciones que hay agrupadas ya en torno a este objeto y en discusión del fenómeno, resulta difícil de establecer con quién discutir y qué es lo relevante para poder discutir, en términos de producir conocimientos novedosos, digamos, ¿no? Una de las primeras decisiones que al día de hoy
Si quieren, después que termino con esta filmina, no crean absolutamente nada de lo que voy a decir después, o duden de todo, pero esto que les voy a presentar ahora, todavía para nosotros sigue siendo útil. Y no solo para la perspectiva de sistemas, sino para cualquier enfoque que trate de abordar la cuestión. Me ha sucedido de discutir el tema con colegas que descreen incluso de una perspectiva de la complejidad o de sistemas sociales, que sin embargo encontraban en estas herramientas diagnósticas, si quieren, sobre el estado de situación, algo útil, digamos, provechoso, que independientemente de la perspectiva o del desarrollo del problema que uno se quiera proponer, resultan de provecho en todo caso. Así que esta es una filmina en la que suelo detenerme un poco porque ayuda como a ordenar las discusiones. Y para trabajar ese ordenamiento de las discusiones, nosotros en un primer momento, para tratar de avanzar con el estado de discusiones y con los antecedentes, apelamos a una categoría cara a la sociología de la sociedad de Luhmann, que es el concepto de obstáculos epistemológicos, ¿no? Obstáculo epistemológico, una operativización original, por decirlo así, de Luhmann, de una categoría del epistemólogo francés, Gaston Bachelard, disculpen mi pronunciación del francés, que resulta productiva, ¿no? Obstáculo epistemológico no es simplemente un obstáculo epistemológico es un obstáculo que impide avanzar en el conocimiento, pero no lo impide de una manera abstracta o indeterminada, sino de una manera muy específica, ¿verdad? Un obstáculo epistemológico, disculpen que cite de nuevo las referencias, pero siempre viene bien porque no todos lo tenemos a mano todo el tiempo las definiciones. Un obstáculo epistemológico es un concepto, un método, una técnica de investigación que impide avanzar en el conocimiento, pero que sin embargo, y ahí viene la parte del obstáculo, no puede ser abandonada por los investigadores y las investigadoras del problema. Es decir, es un concepto, un método, una técnica que pese a impedir avanzar el conocimiento, no puede ser abandonada por quienes están trabajando en la materia. Bueno, con esa categoría que Luhmann desarrolló en el marco de su sociología de la sociedad y que tiene otros usos en el marco de las discusiones sistémicas, nosotros tratamos de ordenar un poco los antecedentes en torno a la comunicación digital. Y munidos de estos principios, digamos, ¿no? Diagnósticos, al establecer un esquema y un ordenamiento de antecedentes, encontramos que había 4 obstáculos epistemológicos depositados o alojados en los antecedentes bibliográficos, con independencia en ocasiones de la perspectiva de análisis. Quiero decir, hay perspectivas de análisis de cuño, no sé, accionalistas, o de cuño incluso marxista, que pueden abordar estos problemas desde distintos puntos de vista, desde el concepto de modo de producción infocomunicacional hasta, bueno, enfoques más clásicos sobre la ideología y las correas de transmisión, que uno puede encontrar que una misma perspectiva de análisis aloja varios de estos obstáculos epistemológicos. Por lo tanto, constituyen una herramienta diagnóstica transversal respecto de los campos y las perspectivas de análisis. Bueno, el primer obstáculo epistemológico que nos encontramos nosotros al trabajar estos problemas estaba relacionado con la reducción de la comunicación digital a el aspecto meramente tecnológico del fenómeno. Quiero decir, se incurre en tecnologicismo cuando una perspectiva de análisis aborda el fenómeno de la comunicación digital, reduciendo la comunicación digital a aspectos meramente técnicos de la cuestión. La comunicación digital no es sino Internet, o no es sino la digitalización, no es sino la convergencia o la divergencia tecnológica. Y justamente, no es que sea inapropiado, forma parte del fenómeno de la comunicación digital, pero el enfoque exclusivo en el aspecto tecnológico lo que hace es suprimir en la construcción del objeto de investigación nada más y nada menos que la parte que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de la investigación social, que es las relaciones sociales no solo que se construyen en torno a la comunicación digital, sino las relaciones sociales que tienen la forma de la comunicación digital. No es lo mismo enfocar las relaciones sociales que se producen en un chat que enfocar sociológicamente la forma en la cual Yahoo, Google o cualquier dispositivo que disponga de chats a sus usuarios en interfase, el manejo que dan organizacionalmente a esos chats. No es lo mismo. Son distintos objetos.
la parte del enfoque y el estudio organizacional, nosotros no tenemos nada que objetar al respecto, pero desde el punto de vista de la construcción del objeto comunicación digital, se está perdiendo de vista justamente la digitalización de las relaciones sociales. Por lo tanto, encontramos ahí un obstáculo epistemológico, que es reducir lo social o el aspecto social a lo técnico, olvidándose de las relaciones sociales que se conforman en el medio de comunicación digital. Por eso decimos que hay un obstáculo epistemológico ahí. No es que esté errado, pero sí es un concepto de técnica ajeno a las relaciones sociales y que impide observar las relaciones sociales que se construyen en ese medio. Estaba, por otro lado, el aspecto contrario, digamos, ¿no? Que prácticamente deja la cuestión técnica a un lado, ¿no? Esto que les decía recién del aspecto organizacional. Van a ver las relaciones sociales clásicas, digamos, las grandes variables primarias e independientes del estudio social y de la investigación social en general, y que, entre otras cosas, también investigan cómo se comporta, no sé, la estructura social, el modo de producción, la estructuración de la modernidad, también en el mundo digital. Contra eso no tenemos nada, por supuesto, porque forma parte de objetos de estudio más amplios. Nadie va a negar en el marco de esta investigación, ni de ninguna otra, hasta donde yo sé, por lo menos, de comunicación digital, va a negar la estructura de clases, la estructura social, la estratificación, la conformación de esferas en el mundo social, pero si se pierde de vista la especificidad de las formas sociales, de las relaciones sociales que se establecen en el medio de comunicación digital, como que se aplana la especificidad del objeto y simplemente seguimos viendo lo mismo de siempre en otro campo. Desde ese punto de vista, nosotros encontramos ahí un reduccionismo de la comunicación digital, no a su aspecto tecnológico, sino a una dimensión social general o a variables independientes generales de la investigación social, sin la capacidad de adentrarse en la especificidad del fenómeno y construir un objeto conforme a eso. Entonces nosotros observamos en este tipo de enfoques generalistas o centrado en las grandes variables de la investigación social, un sociologicismo, porque justamente se pierde de construir el objeto comunicación digital en el campo del fenómeno de la comunicación digital. Entonces, carece de la sensibilidad del enfoque para observar las relaciones sociales que tienen una forma digital. Bueno, también hay otros dos aspectos en los que observamos nosotros obstáculos epistemológicos. Uno, que es prácticamente un hallazgo de nuestro compañero de cátedra, el doctor Santiago Calice, que discutió muy profundamente el problema de la así denominada ilimitación de la comunicación digital, ¿no? Esto del desanclaje completo de las relaciones sociales en el mundo digital, del anclaje social, del anclaje temporal, la famosa supresión del campo espacio-temporal de las relaciones sociales en el marco de Internet o en el marco del medio digital. Bueno, justamente encontramos ahí también una restricción fuerte a la hora de construcción del objeto, porque bueno, ningún objeto no tiene límites, y más todavía para nosotros los que discutimos de la perspectiva de sistemas, este aspecto metodológico y epistemológico. Ningún objeto carece de límites. Si no, no sería un objeto, sería otro tipo de entidad. No podríamos observarla porque no tendría las características y rasgos fundamentales de un objeto sistémico, un objeto comunicativo. Eso desde el punto de vista de la discusión conceptual. Pero además desde el punto de vista de la discusión empírica, no se verifica prácticamente en ningún caso que la comunicación digital esté desanclada del espacio-tiempo, que esté desarraigada del espacio, que sea ajena al tiempo, sino que efectivamente puede ser que algunas limitaciones espaciotemporales se reconfiguren en la comunicación digital. Por ejemplo, no sé, la gestión editorial de una revista científica es mucho más sencilla ahora, al menos desde el punto de vista del intercambio de correo, de dictámenes, por ejemplo, de solicitud de dictámenes, a través del correo electrónico. Uno puede pensar ahí, puede apresurar el análisis y decir que hay una erradicación de los límites espaciotemporales. Pero lo cierto es que no.
hay una, en todo caso, una reconfiguración. Bueno, seguimos teniendo las limitaciones que tenemos en las revistas que gestionamos, los evaluadores siguen teniendo el mismo problema de limitación de tiempo, es más, el tiempo de dictaminación ahora es más breve, para seguir con el ejemplo del que se disponía anteriormente sobre un artículo, digamos, no es que se elimina el tiempo, no es que se elimina el espacio, sino que se reconfigura en las nuevas formas de selectividad que impone el medio digital. Por lo tanto, este análisis apresurado sobre la ilimitación del objeto resultaba ser bastante poco productivo a la hora de construir el objeto de estudio, comunicación digital. Por lo tanto, encontramos también ahí, hay grandes autores que han incurrido en eso. No puedo agarrar, no voy a dar nombres, pero basta con agarrar los grandes pilares de la así llamada nueva teoría social de los años 90, que se va a encontrar con estos principios de los años 2000 también. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso cuando se dice que un objeto social carece de límites. No tiene sentido y deja de ser un objeto de estudio nuestro. Y además es empíricamente injustificado hablar en esos términos. Por lo tanto, también encontramos en este principio de la ilimitación un obstáculo epistemológico que impedía delimitar, ubicar y periodizar nuestro objeto de estudio, o la construcción del objeto de estudio. Por otro lado, había un cuarto obstáculo, que ciertamente es uno de los más pesados de sobrellevar, que nosotros por una cuestión de denominación llamamos sobrecarga diacrónica, pero que bueno, uno lo podría denominar de otras maneras, que no es otra cosa que la hipótesis, nuevamente apresurada, de sostener que la comunicación digital, las TIC, el cambio tecnológico, el paso a la era digital, constituye un nuevo paso en la historia de la humanidad. Quizás lo sea en el tiempo, hasta ahora no se verifica. Está la sobrecarga que hay en torno a la comunicación digital y este umbral en la historia de la humanidad, que en más de una ocasión uno se encuentra discutiendo especulativamente en torno a si la comunicación digital va a reconfigurar a la humanidad o no. Es un despropósito, no se puede investigar en esos términos. No se puede investigar comunicación digital, ni ningún objeto al que se lo sobrecargue con estas pretensiones humanitarias, por decirlo así, evolucionistas. Además, desde el punto de vista de un análisis empírico, no se verifica ningún cambio en la historia de la humanidad, ni siquiera la sociedad moderna ha reconfigurado su forma primaria de diferenciación en base a esto. Las clases siguen ahí, la diferenciación funcional sigue ahí, la inclusión sigue ahí, la forma de estratificación, centro-periferia y segmentación siguen ahí. En todo caso, se acoplará, generará un nuevo tipo de complejidad, generará sí transformaciones de fondo en el campo de las estructuras propagativas del sistema de la sociedad, alterará el horizonte y las expectativas temporales de las organizaciones y de las interacciones y de las protestas, pero ya no solo no constituye un paso en la historia de la humanidad, sino que ni siquiera constituye un paso a la sociedad postfuncional. Por lo tanto, al menos hasta ahora, con lo que tenemos analizado y con lo que se está relevando en el mundo entero al propósito de esto, no se verifica, y esto de sobrecargar diacrónicamente al objeto también constituye un obstáculo epistemológico, porque en muchas ocasiones se está tratando de destilar algún aspecto, alguna característica social, técnica, espaciotemporal, singularidad, si quieren, de cualquiera de estos aspectos que les acabo de notar, y extrapolarlo especulativamente, no abstractamente, en términos diacrónicos, ¿verdad? De disrupción en la historia. No sirve eso. No sirvió, no sirve y probablemente no servirá. Al menos no con estas condiciones en las cuales está funcionando la comunicación digital en la actualidad. Por lo tanto, acá hay como una herramienta diagnóstica para organizar los antecedentes. No para discutirlos a todos, sino para establecer qué aspectos de los antecedentes resultan de provecho o no a la hora de construir sociológicamente, comunicativamente y sistémicamente el objeto comunicación digital. Bueno, dentro de este diagnóstico con el que trabajamos nosotros respecto a los antecedentes, nuestra propuesta es avanzar
con la construcción del objeto de estudio comunicación digital desde un punto de vista de sistemas, de la perspectiva del programa de investigación en sistemas sociales. Ciertamente tiene una serie de ventajas muy provechosas, ¿cierto? Este enfoque. Para partir de algún lugar, el hecho de que su unidad de análisis, la forma en la cual configura el objeto sociológico de lo social, es el concepto de comunicación. No es necesaria una operación segunda, digamos, para acceder al problema de la comunicación digital, sino que la unidad misma de análisis es capaz de configurar, de condicionar y configurar el objeto comunicación digital. Una perspectiva de acción, una perspectiva de agenciamiento, necesitaría una operación segunda para llegar a la comunicación digital. La perspectiva sistémica de inspiración lumaniana, no. Ya estamos discutiendo comunicación desde el paso 1 en el que nos adentramos en el objeto. Luego está el nivel de abstracción, que es algo muy útil. En la medida en la cual todo lo social tiene estructura comunicativa, es posible y muy enriquecedor a la hora de enfocar estos objetos, de elaborar el nivel de análisis, poder comparar el objeto comunicación digital con otras formas de la comunicación, técnicamente mediadas y no necesariamente técnicamente mediadas. Pero la abstracción en la cual la pretensión de universalidad de la perspectiva de sistemas nos dice lo social se configura comunicativamente y la comunicación digital es una forma de la comunicación, ya de por sí plantea un esquema comparativo, de enfoque, de tratamiento de las categorías básicas, dado a la comparación y que en su nivel de abstracción permite que estos fenómenos emergentes, tan novedosos, ¿no? Cuando si llego a hablar un poco de la así llamada comunicación artificial, se ve con más claridad las facilidades que genera una perspectiva de sistema sobre la comunicación digital por la abstracción. No a pesar de la abstracción, sino toda la capacidad de enfoque, tratamiento y procesamiento de información empírica que permite estos niveles de abstracción. Generalmente se discute, ¿no? Lo empírico, lo abstracto, generalmente son o enfoques o muy empiristas o muy especulativos, pero que quienes trabajamos en investigación social, por decirlo así rudamente, todo el tiempo notamos que para poder trabajar con niveles empíricos muy detallados necesitas categorías riquísimas desde el punto de vista abstracto, porque si no, ante cada nuevo fenómeno tenés que estar reconfigurando tu sistema de categorías. Y al mismo tiempo, estas facilidades que entrega la abstracción para construir el objeto permiten corregir, irritar y promover, digamos, ajustes, ampliar, reducir, comparar, retrotraer, proyectar la construcción del objeto gracias a la abstracción. Y gracias a su irritación permanente con un tratamiento empírico del objeto. Por lo tanto, este nivel de abstracción permite también, o genera facilidades para abordar fenómenos empíricos tan variados, a veces que es tan difícil de tratar sociológicamente, como los que están incluidos en el fenómeno de la comunicación digital. Después, bueno, están algunos rasgos generales que son muy provechosos sobre la teoría general de sistemas, que, bueno, permite ver la configuración de formas comunicativas en distintos niveles la diferenciación social, ya sea en interacciones, en organizaciones, en protestas o en sociedades, o en las sociedades mismas, en las distintas configuraciones de los sistemas parciales del sistema de la sociedad, que al fin y al cabo, nuevamente, así como la abstracción permitía un diálogo directo o una irritación permanente con la observación y con los tratamientos empíricos del objeto, las pretensiones de generalidad del enfoque también resultan muy provechosas, justamente para ver cómo lo mismo funciona de manera distinta en distintos sistemas sociales. Eso también es muy interesante y muy enriquecedor a la hora de disponer el objeto de estudio. Finalmente, otro buen rendimiento, otra ventaja interesante que tiene la perspectiva de sistemas sociales es que cuenta con una perspectiva de la sociedad para los medios de propagación. Esto, por ejemplo, en otras teorías sociológicas, también dadas a la comunicación, interesadas en la comunicación, como puede ser, por mencionar algunas importantes, ¿no? La teoría de la acción comunicativa de Habermas, o el tratamiento de la doble hermenéutica, la teoría comprensivista de Giddens,
no cuentan con una perspectiva societal para los medios de propagación. Un concepto de técnica comunicativa que ya esté predispuesto sociológicamente. Que no haya que dar, en todo caso habrá que hacer ajustes, por supuesto, corregir, desechar y reconfigurar, pero establece un punto de partida con el cual uno puede trabajar. Y que justamente ubica los medios de propagación en el campo de la sociedad. Eso es muy interesante. Esa es otra de las ventajas que ofrece una perspectiva de sistemas sobre la comunicación digital. A su vez, también hay que decirlo en un balance inicial, la perspectiva de sistemas cuenta con algunas desventajas. Es necesario expresarlo, dejarlo claro, y bueno, si coincidimos, empezar a corregirlo. El primer punto, la primera desventaja es que, bueno, los mismos tratamientos del profesor Luhmann al respecto, no es que sean incorrectos, simplemente han quedado atrás en el tiempo. Lo que se veía en 1997 es muy difícil verlo en la actualidad. Basta con ver los sistemas operativos, las configuraciones de hardware con las que se cuenta para ver que algo que se decía puede ser que no esté tan actualizado y que sea necesario como mínimo actualizar. Así todo, pese a el gran conjunto de correcciones que necesitan las afirmaciones de Luhmann al respecto, que están más o menos presentadas de una buena manera en La Sociedad de la Sociedad, así todo Luhmann llegó a ver que en el campo de la comunicación digital se estaba gestando algo importante. En algún pasaje deja dicho el profesor Luhmann que es probable que su propia perspectiva de la sociología de la sociedad resulte insuficiente para abordar el nivel de complejidad social que se está preparando en el campo de los medios electrónicos de comunicación. Bastante bien, se veía venir, ¿no? Pero no deja de ser acertado para hacer una afirmación de 1997. Y bueno, también hay otra desventaja, que si bien se cuentan con varios antecedentes al respecto, son más bien fragmentarios las contribuciones que hay. Entonces es necesario como un trabajo de integración de resultados parciales en un enfoque general, digamos, o al menos que vaya avanzando en la dirección de un enfoque general. Así que bueno, ese es nuestro balance de las ventajas y desventajas de la perspectiva de sistemas. Ahora, dentro de todas las cosas que estuvimos trabajando, me gustaría hacer una presentación, sucinta por supuesto, de un rasgo que para nosotros configura o representa uno de los aportes al menos más significativos o con alguna relevancia de nuestra investigación, que consiste en identificar qué sucede con el reordenamiento de las elecciones en la unidad sintética de las comunicaciones dentro del mundo digital. Luhmann, un poco antes de 1984, pero bueno, paradigmáticamente en sistemas sociales, en el texto del 1984, hace una presentación cuidadosa, fina, sistemática de la unidad de análisis de la sociología, entendida en términos de comunicación. Una unidad de análisis que tiene una configuración diádica, que no es monádica, porque no se reduce a los actores, tampoco es triádica, porque no hay una entidad social superior que ordene estas unidades sintéticas que se generan en estas condiciones, y que justamente no es monádica, no es diádica, pero sí está centrada en la necesidad del concurso de al menos dos alter egos en la situación de interacción para que se configure sociológicamente como social este tipo de unidad que vamos a trabajar y al que vamos a denominar comunicación. La selectividad coordinada, la perspectiva mutualista, la discusión a propósito de la configuración de la alteridad en condiciones sociales, y no sociales, sino sociales, cómo se construye sociológicamente la alteridad del otro en el campo del objeto de estudio de la sociología, están en las premisas bajo las cuales pasamos de la doble contingencia de lo social a la unidad sintética de los sistemas sociales, que son las comunicaciones. Luhmann ahí define, con mucho cuidado, con mucha
certeza y agudeza, cómo es que se configura operativamente este concurso diádico de alter egos en las unidades sociales, sociológicas. La selección de información con vistas a que sea comprendida por parte de un sistema autorreferencial, calificado en términos de alteridad de alter ego, con vistas a que sea identificada dentro del mundo, como dirigida hacia ese alter ego que está dispuesto ahí afuera, y la manera en la cual ese alter ego observa y reintroduce ese mensaje, esa información, en términos de identificación de las pretensiones de sentido, de que sea observado por otro alter ego como dirigido hacia él, establecen las condiciones bajo las cuales hay comunicación. Esta unidad sintética de información, lo dejé en alemán porque sí, digamos, hay muchas traducciones, simplemente para no optar por una, del acto de participar, ¿no? Este verbo del decir tan cuidadoso que elige Luhmann, que se aleja un poco, ¿no?, de las definiciones de Habermas, que trabaja con términos como expresión, como manifestación, y que elige un verbo del decir que supone una alteridad del otro lado, ¿no? Más parecido al compartir, digamos, nuestro, acentuando el aspecto del verbo del decir o del verbo del habla, que es muy interesante y que justamente coloca dentro del mundo una selección que está orientada a que sea entendida, identificada, quiero decir, por otro, y que el mensaje sea identificado por ese otro como dirigido hacia él, por parte de otro alter ego. Es fascinante el concepto de comunicación. Uno se puede, me encantaría detenerme un día a hablar 50 horas del concepto de comunicación de Luhmann, pero acá está el modelo general, digamos, ¿no? Acá está la unidad sintética de las tres selecciones, que no son dos selecciones, no es solo información y expresión, o no es solo hablar y recibir, sino que son tres cifras. Está la información, está el participar y está el comprender, el observar, digamos, dentro del mundo, una emisión dirigida hacia nosotros, y la unidad de todo eso como algo que sucede y que es irreductible a los alter egos participantes, configuran la unidad sociológica de la operación social por excelencia, que sería la comunicación. Hasta ahí todo bien, no le traigo nada novedoso a los sistémicos, y a los no sistémicos los invito a que revisen un poco, si les interesó esto, el concepto de comunicación de Luhmann, porque encierra un montón de definiciones enriquecedoras a la hora de construir el objeto sociológico, ¿verdad? Pero, desde el punto de vista de la investigación de la comunicación digital, resultaba de provecho esta definición de comunicación porque nos permitía observar, a ver, cómo se reordenan en plural las selecciones en el mundo digital. Esta es una buena discusión a propósito de la ilimitación y a propósito de la sobrecarga diacrónica. Cuando se habla de la nueva socialidad comunicacional, la nueva configuración societal, tecnosocial, la revolución tecnosocial de las relaciones humanas. ¿Es tan así? Desde el punto de vista sociológico, digo, ¿es tan así? ¿Hay un nuevo objeto de investigación? ¿Hay una nueva unidad de análisis? Tenemos que dejar a un lado la investigación social tal y cual la conocemos para, bueno, abordar de otras maneras estos fenómenos tecnosociales, tecnoinfocomunicacionales. Tienen muchos prefijos generalmente, que suelen ser info, tecno o revolucionario, o neo, que bueno, invitan, uno se asusta. La primera impresión es que te volviste anacrónico, te estás quedando viejo, te estás quedando afuera de lo nuevo. Cuidado, cuidado sociólogo, el mundo te va a llevar puesto, sociólogo o socióloga. Bueno, puede ser. Nosotros nos pusimos a examinar el objeto y nuestra conclusión va a contrapelo de ese tipo de afirmaciones. Nosotros no observamos que el modelo digital de comunicación difiera del modelo general que Luhmann planteó a propósito de la comunicación. Tiene singularidades y especificidades, que no siempre están a la vista y que es bueno recalcarlas. Pero es una buena noticia saber o tener un resultado de investigación que establece que la comunicación digital sigue siendo comunicación. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, nos pusimos a analizar tres grandes ejes, digamos, ¿no?, de la emergencia del medio digital.
la digitalización, la configuración de Internet y la convergencia tecnológica. ¿Bien? Sobre todo el proceso de digitalización tiene un importante aporte para esto. La digitalización, bueno, hay muchas definiciones. Nosotros, por una cuestión operativa, solemos trabajar con esta de que la digitalización consiste en la codificación en unidades discretas, en código fuente, en unidades empaquetadas de bits. ¿Sí? No es novedad decir que la digitalización supone una digitalización de la selección de información. Eso es importante. No es muy novedoso. Cualquier proceso de digitalización supone una, por decirlo así, informatización del mensaje, o de la selección del mensaje, o de la selección informativa de cualquier comunicación. No es novedoso, lo mismo pasó con otras tecnologías disruptivas en el mundo de las estructuras propagativas de la comunicación, como puede ser la imprenta, la escritura, el código Morse, las telecomunicaciones, etc. Hay como una transformación de la unidad informacional bajo las condiciones del nuevo medio técnico y de las nuevas formas técnicas, las cuales son configuradas las unidades informacionales, propagadas y recibidas. Pero también, a diferencia de lo que sucede con otras tecnologías de la comunicación, la digitalización avanza, y esto es muy importante, sobre las otras dos selecciones de la comunicación digital. En el medio digital y no fuera, en el medio digital, el acto de participar, el compartir, el acto de comunicar, por citar las traducciones, digamos, ¿no?, que tenemos a mano, también es digitalizado. No solamente la información es digitalizada, también el acto, esto que estoy haciendo acá ahora, es una digitalización de la selección bit-silo. Lo mismo sucede con los correos electrónicos, con las interfaces de usuario, con los chats, con el solo hecho de operar y aceptar cookies, o no aceptarlas a veces también, por las cosas que estuvimos leyendo últimamente. Hay una huella digital sobre los actos de comunicar. Queda digitalmente establecido el acto de comunicar. Tiene en su configuración la digitalización. No es que hay un acto de comunicación por afuera que se traduce adentro del mundo digital. Se configura en el medio digital como acto de comunicar digitalizado. Esto por ahí uno lo podría trabajar comparativamente con la escritura, con la imprenta incluso, el hecho de escribir, digamos, ¿no? La escritura codifica, tecnifica, la manera en la cual la Mitteilung es codificada y puesta a disposición, ¿verdad? Se muestra como tal el compartir la información. No es, por decirlo así, todavía una propiedad privativa de la comunicación digital, la codificación y la tecnificación de la segunda selección, o de la primera, depende del texto que trabaja. Pero también, y esto es probablemente lo más novedoso que trae la comunicación digital, la selección Verstehen forma parte, está digitalizada también. Hay mensajes que si uno uno o una no ingresan en el mundo digital, en el medio digital, en múltiples plataformas, dispositivos, aplicativos, etc., no lo puede ver, no se puede acceder a esa comunicación, no se puede acceder a la información, y solo se ve que nos están tratando de comunicar algo, pero no sabemos qué. Hay que acceder digitalmente a la Mitteilung digitalizada y a la información digitalizada. No siempre, pero sí en numerosísimas ocasiones. Cuando eso ocurre, cuando las tres selecciones están digitalizadas y queda registro digital en el medio digital de eso, señoras y señores, no tenemos otra cosa que una unidad operativa comunicativa digital. Las tres selecciones y su unidad sintética se dieron gracias a la digitalización en el medio digital. En la escritura, por ejemplo, en la imprenta, no queda registrado por escrito la lectura, salvo, no sé, las glosas, el subrayado, notas, no sé,
la marginalia, ese mundo, fuera de ese registro, no hay registro escrito de lo escrito, digamos, de la lectura de lo escrito. Quizás las telecomunicaciones, qué sé yo, las comunicaciones telefónicas, sí puede quedar un registro de una comunicación telefónica, por ejemplo, que fue recibida. Eso puede ser. También algunos medidores de rating podrían ayudarnos a ver que también hay un registro muy ocasional, muy cuantificado, pero registro al fin, de la recepción telecomunicativa. En cambio, en la comunicación digital está masivizada la comprensión y la síntesis digital de comunicaciones. Son formas cotidianas que tienen lugar en el medio de comunicación digital. Ahí está la especificidad desde nuestro punto de vista. No en la revolución de la humanidad tecnocomunicacional, sino en la digitalización de las 3 elecciones. Entonces, comparativamente uno se encuentra que efectivamente sigue habiendo 3 elecciones, sigue habiendo una síntesis. De hecho, no lo digo acá, está en el paper que Carlos mencionó, por ahí si me preguntan o en alguna otra circunstancia podemos hablar sobre eso. También la 4ª selección de aceptación-rechazo, el momento de bifurcación en el mundo digital está digitalizado, ya está cuantificado. De hecho, incluso hay graduaciones de si gusta, no gusta, hasta cuánto no gusta. Es maravilloso, digamos, ¿no? Todo lo que se puede saber de lo que tiene lugar en la red, que digamos, lo que sucede en el mundo de la comunicación digital sucede en el entorno de la comunicación no digital, y sería un error reducir lo que sucede fuera de la comunicación digital a la comunicación no digital. Sería un error, una falacia ecológica. Lo que sucede en la comunicación digital sucede ahí. Lo que sucede fuera de la comunicación digital sucede allá. No son extrapolables, no se puede decir, exagerar, como sucede en las encuestas, ¿no? Hay encuestas que dan un resultado, si se toman, si el instrumento de recolección es digital y si es presencial, ¿no? No es que está mal hecho, son instrumentos de recolección para o poblaciones distintas, o condiciones de realización de la encuesta distintas, etc. La novedad no está, entonces, en la transformación del objeto de estudio, sino en que hay una forma sintética novedosa de lo mismo. De la comunicación digital, como decía antes, sigue siendo digital, solo que con la especificidad de que las 3 selecciones están tecnificadas bajo el código y la forma de funcionamiento de la nueva tecnología propagativa. Está bueno. Siempre, digamos, uno se encuentra con que la gran novedad de una investigación está en decir que algo es completamente revolucionario, novedoso y demás, pero también está bueno la conclusión inversa, cuando uno, a pesar de todo eso, o uno o una, concluye que seguimos hablando del mismo objeto de investigación. Eso es uno de los resultados de nuestro trabajo y cada vez que podemos, lo vendemos. Lo presentamos porque consideramos que es un aporte. No es que no haya novedad, la hay. No es ninguna de todas las que se está diciendo, no conviene exagerarla. Sí conviene especificarla. Hay un reordenamiento de las mismas selecciones de siempre bajo la tecnificación digitalizada. Bueno, dentro ya, como encarando hacia el final de mi presentación, dentro de nuestro trabajo hemos avanzado en distintos aspectos. Nos hubiera gustado avanzar más, no hemos contado con los recursos como para ampliar nuestra investigación. Lo hemos intentado, no los hemos conseguido, pero perseveramos en el intento. Pero bueno, ya tenemos algunos resultados para mostrar que, bueno, logramos tener una definición de digitalización, una definición de Internet, una definición de convergencia y de divergencia tecnológica. Vuelvo a mencionar a nuestro compañero de cátedra, Santiago Calice, que hizo un aporte muy interesante cuando, bueno, se dice que el medio digital es un medio de medios, pero no se dice tanto la manera en la cual se configura como tal. Por ejemplo, que se digitalice la música no significa que toda la música está digitalizada. Se digitaliza lo que está digitalizado y fuera sigue habiendo música, por ejemplo. Lo mismo sucede con los libros. Lo mismo sucede con otras estructuras propagativas, con la radio, con la televisión, con la escritura.
Ni hablar del teléfono. Ese sí que está, no está tan bien integrado, ¿no? Cada vez se usa menos. Pero lo que dice Santiago Penice, y consideramos que es acertado el diagnóstico, es que es un medio de medios que no elimina aquello que integra, ¿no? Es un medio de medios que integra parcialmente lo que incorpora dentro de su dinámica. No es una incorporación integral. También intentamos avanzar con las así llamadas redes sociales. Ahí no estamos tan satisfechos con nuestros resultados. Sí notamos que más que redes sociales, las así denominadas redes sociales son más bien como esquemas de interacción agregada, donde puede haber anonimato, puede no haberlo, hay distintas configuraciones de las expectativas sobre las personas, pero parecen más bien redes agregadas de integración que tienen una dinámica muy particular y cambiante además. Redes sociales es un nombre, bueno, de marketing un poco infeliz, pero todas las redes desde el punto de vista sociológico son sociales, excepto las de infraestructura y demás, pero cuando hablamos de relaciones sociales, no hace falta Facebook para que haya redes sociales, ¿no? Etcétera. Lo mismo a propósito del encriptamiento. El encriptamiento para nosotros es un fenómeno muy particular que se está dando en el mundo de la comunicación digital, que es las nuevas formas de intimidad que se dan, ¿no? Hay mucha discusión a propósito de la extimidad y las nuevas formas en las cuales las personas se exhiben, se muestran, muestran lo que hacen, muestran lo que consiguen, muestran su felicidad, la extimidad, ¿no? No hay esfera íntima, parece ser. Y sin embargo, al mismo tiempo que está pasando todo eso, que nosotros no negamos porque se ve, crecen los procesos de encriptamiento. Las tecnologías de encriptamiento mejoran cada día más. Se expanden, ya están casi al alcance de cualquiera de nosotros. Con un botón podemos encriptar nuestros chats en WhatsApp. Podemos encriptar un documento en el procesador de texto que tengamos. La pregunta sociológica es, ¿cuál es la función de ese encriptamiento? Nuestra conclusión es que el encriptamiento configura nuevas modalidades de la intimidad en la actualidad, de codificación de la intimidad en la comunicación digital. No solo hay extimidad, sino que hay una nueva forma de intimidad que va de la mano de la evolución de las tecnologías, hasta el momento al menos, de las tecnologías de encriptamiento. No es solamente un proceso propio de dispositivos a mano de las grandes centrales de inteligencia del mundo, sino que está al alcance de cualquiera. Y bueno, cuando hay un documento importante, uno o una lo puede encriptar, por las dudas. Prefiero saber quién va a leer ese avance, ¿no? Google, las plataformas de trabajo colaborativo son muy cuidadosas con eso, ¿no? La pregunta es si no tenemos nada para decir sobre el encriptamiento. Esa es nuestra propuesta al respecto. Es una hipótesis de trabajo, la lanzamos, la consideramos perfectible, pero puede ser que haya algo de eso, ¿verdad? No hay solo extimidad en la comunicación digital, también hay intimidad. Y a su vez, como para ir cerrando ya la presentación, en vistas de la invitación de Carlos, que bueno, quería alinear esta discusión de la comunicación digital con la comunicación artificial y las discusiones que se están dando de la mano de los grandes trabajos del Expósito a propósito del tema, sobre, bueno, de qué se trata esto de la incorporación de dispositivos autónomos de respuesta automática en los procesos de comunicación social, ¿no? Nuestra primera afirmación al respecto es que no se trata solo de algoritmos la cosa, sino de un conjunto de condiciones sociales que las facilitan. Sin el medio de comunicación digital, sin la unidad sintética digitalizada de las formas operativas comunicativas digitales, la integración de estos tipos de dispositivos no sería ni tan expandida ni tan eficiente. Gracias a que es posible la digitalización de las tres selecciones, es posible que haya dispositivos programados para responder de manera automática, pero con criterios autónomos, a partir de información que recolectan por su propia configuración, que sean capaces de responder y de seleccionar
en este sentido, ¿no? De participar selectivamente en las comunicaciones digitales. No podrían hacerlo en otros formatos de la comunicación todavía, hasta donde vemos. Pero la digitalización de la comunicación facilita ese tipo de procesos. Los desimprobabiliza nuestra hipótesis. La comunicación digital desimprobabiliza o desinhibe la participación de alter egos no humanos en los procesos de comunicación. Gracias a que la selectividad de las 3 selecciones de la comunicación pueden ser actualizadas también por personas no humanas, o por alter egos no humanos, para avanzar un poco más la hipótesis al respecto. Así que bueno, sin ánimos no quería hacer una presentación exclusivamente dedicada a este último tema, pero sí me interesaba, y a nuestro equipo de cátedra le interesaba también, señalar que no se olviden de la comunicación digital cuando hablemos de comunicación artificial, porque hay una serie de condiciones técnicas, sociales, comunicativas, que hacen posible este tipo de emergencia bueno, sí, no está mal llamarlo así, dispositivos autónomos de respuesta automática comunicativa, que sean capaces de participar de la comunicación. Bueno, gracias por la atención, gracias Carlos por la invitación. Ahora dejo de compartir y me pongo en sus manos, Carlos. Estimado Sergio, extraordinaria exposición. Tu trabajo es muy delicado, es muy cuidadoso de los conceptos. Eso es un valor extra que tiene, digamos, este trabajo publicado en la revista MAD en el último número, porque me parece que no solamente es el tema, también es la forma en que trabajas el tema. Muy cuidadoso de cada uno de los conceptos, diseñando estos conceptos como un modelo teórico. Es decir, casi podríamos decir, proceso de construcción teórica, muy atractiva. Bueno, mientras esperamos algunas preguntas, me gustaría... Muchas gracias, disculpe que lo interrumpa, muchas gracias por su concepto. Mientras recibimos algunas preguntas, quisiera aprovechar para invitar a colegas, profesores, estudiantes interesados al grupo de trabajo de Ciencia, Saber y Conocimiento, el viernes 2 de diciembre a las 10 horas de México. Estamos proponiendo la lectura de los capítulos 1 y 7 del último texto de Elena Espósito, muy famoso, sobre comunicación artificial, cómo los algoritmos producen inteligencia social, ¿no? Y que se ha traducido recientemente en inglés por el MIT en acceso abierto. Cualquier persona puede entrar al texto en la página del MIT, los que tienen acceso abierto, y bajarlo. Los esperamos con gran gusto a esta reunión, que adicionalmente facilitará la discusión y los comentarios de un próximo conversatorio con Elena Espósito, y que yo quisiera aprovechar para invitarte a ese conversatorio. Me parece que eres una pieza clave que debe de estar ahí. Pues todavía no tenemos la fecha exacta. Es una coordinación que está haciendo, ¿no?, nuestro muy estimado compañero de la Universidad de Bielefeld, Dominique Hoffman, y pues evidentemente será cuestión de esperar la fecha precisa, pero uno de los puntos interesantes es que el conversatorio que se está planteando ahora tiene la particularidad de trabajar sobre ese texto, sobre el capítulo 1 y 7. Digamos que facilita la parte más teórica y la parte también más atractiva de ese texto, ¿no? Pues, déjame ver preguntas. Bueno, yo tendría inmediatamente una que tiene que ver con los procesos de exclusión. Es decir, no sé si podrías abundar un poco sobre los procesos de exclusión que también se han generado, ¿no?, a partir de estos elementos. Tenemos otra pregunta que es de Guillermo Bando, que dice: en el esquema de comunicación de Luhmann se dice que no hay transmisión de información. ¿Podría ampliar este aspecto?
Y el doctor César García Razo dice, magnífico, muchas gracias, estimado doctor Pinoli, de lo más sugerente que he escuchado últimamente del tema. Gracias, estimado doctor. Muchas gracias por las palabras. Y Carlos Ábalos dice, buenos días desde La Paz, Baja California, Sur, México. ¿Hasta qué punto la comunicación digital y automática construye sentido? Bueno, ya tienes 4 preguntas. Bien, a ver. Esperen que las anoto para no olvidarlas. Bueno, gracias a todos por las palabras. Nunca sé muy bien qué hacer con los elogios, así que solo los agradezco humildemente. Miguel Ángel te dice, excelente, Sergio. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la pregunta sobre la inclusión para nosotros siempre va de la mano de la pregunta por la exclusión. En nuestro diagnóstico, la inclusión y la exclusión, primero, hay que ampliar el concepto de inclusión-exclusión más allá de la estructura primaria de la sociedad y hacerla llegar también a las estructuras propagativas. Eso es un ejercicio que, al menos en nuestras lecturas de Luhmann, no lo hemos encontrado, y encontramos que puede ser de provecho trabajar en esa dirección. Por ejemplo, no hay analfabetismo hasta que no se inventa la escritura, por decirlo así. No hay... bueno, el analfabetismo también puede correr para el caso de la imprenta. No hay discapacidades funcionales respecto de la comunicación, de las telecomunicaciones, hasta que no, digamos, uno no es ciego ante la televisión, o no es sordo ante la televisión, hasta que no existe la televisión, o no es, carece de las capacidades para escuchar la radio, hasta que no esté inventada la radio. Hay en las técnicas y en las codificaciones técnicas de las comunicaciones condiciones de inclusión, condiciones y requerimientos técnicos que permiten la participación. Eso entiendo que va más allá de esta discusión en particular sobre la comunicación digital, y consideramos que sería de provecho para un enfoque sistémico de la inclusión y la exclusión, que no suprimiría para nada, digamos, el tratamiento primario de las estratificaciones, los formatos de la integración negativa en la modernidad, o las estructuras centroperiféricas. Se agregaría eso y le agregaría complejidad a las formas en las cuales las formas primarias se articulan o se desarticulan, inhiben o desinhiben formas de inclusión o de exclusión en relación con las estructuras propagativas y viceversa. Eso como como premisa general. Es necesario avanzar en una discusión de la inclusión y exclusión en relación con la propagación de la comunicación y las técnicas, considerando como tal la elaboración de expectativas sociales sobre los temas, los requerimientos técnicos mínimos para participar en la comunicación, disponer de un teléfono, disponer de libros, disponer de guijarros o de papiros para escribir, etc. O de disponer de los materiales para leerlos, ¿no? Está bueno poner el foco ahí. Luego, la inclusión es muy interesante si uno en lugar de reducirlo a la forma primaria de la diferenciación, lo hace correr en paralelo, ¿no? Ahí funciona más rico el análisis sistémico, me parece, porque a todos los problemas de exclusión y de inclusión de la integración negativa se agregan las formas en las cuales se desinhiben o desinhiben formas especiales, agregadas o desagregadas, de exclusión o de inclusión basada en técnicas comunicativas. Así, al mismo tiempo, esto sería el orgullo de Luhmann para mí. Sería ese tipo de paradojas que se encuentran en sus libros todo el tiempo. Así, al mismo tiempo, la comunicación digital multiplica geométricamente las formas de inclusión de personas alejadas, incluso, hasta de la comunicación funcional en determinadas ocasiones, al tiempo que exacerba de manera inconmensurable en algunas circunstancias la brecha digital. No sucede una cosa o la otra, suceden las dos cosas al mismo tiempo y con lo mismo. No es tan fácil ni tan difícil verlo. La inclusión digital, por lo tanto, es esas dos cosas al mismo tiempo.
Pero también, pensando en lo que estábamos hablando al cierre de la presentación y los comentarios que usted dijo sobre las contribuciones de la profesora Espósito, la comunicación digital genera las condiciones de inclusión de estos dispositivos autónomos, para que entidades no humanas participen de la comunicación, que ya deja de ser estrictamente humana. Ahora voy al problema del sentido, eso es aparte. Pero es interesante ver la dinámica de la comunicación artificial desde el punto de vista de la inclusión, porque hay una heterogeneización de las personas capaces de participar de la comunicación, que pueden ser ya no humanas. No es que todas las humanas podían hacerlo antes, como nos enseñó Luhmann, el proceso de exclusión extraordinario. No por ser humano se participa en la comunicación. Sin embargo, se suponía que era comunicación humana. Ya no están dadas las condiciones para que solo los humanos participemos en los procesos comunicativos. Y eso está bueno verlo desde el punto de vista de la inclusión también. Por eso nuestro diagnóstico al respecto es que hay, en la comunicación digital, una heterogeneización de las condiciones personales para la participación de la comunicación en el medio digital, ¿verdad? Bueno, sobre la exclusión, ya adelanté básicamente lo que les había dicho sobre la brecha digital. Y está bien tener presente, nunca perder presente que al mismo tiempo que se generan condiciones para que dispositivos autónomos de respuesta automática participen de la comunicación, se generan condiciones para que personas queden excluidas de la comunicación, también digital. Está pasando al mismo tiempo y con lo mismo. Es la gran gracia de la perspectiva lumaniana. No se puede elegir uno o lo otro. Esa sería mi respuesta tentativa a la pregunta suya por la inclusión, Carlos. Después, sobre la transmisión de información. Sí, no es que no hay información de transmisión de información. Lo que no hay es reducción de la comunicación a la transmisión de información. Una discusión sobre las condiciones ontológicas de la transmisión, a veces también ontologizado por el mismo Luhmann, vale decirlo. La transmisión no es solo lo que Luhmann dice que es la transmisión, pero sin embargo lo que está discutiendo es la metáfora de la transmisión como concepto, como patrón del concepto de comunicación. No se trata solo de transmitir información en la comunicación, sino justamente de las tres selecciones que hablábamos recién. No es solo la primera selección, sino que para observar sociológicamente la comunicación, además de observar los procesos relacionados con la información y la selección de información, también hay que observar las otras dos selecciones, que están vinculadas con las selecciones de dos alter egos, que se observan recíprocamente uno en el entorno de otro, y seleccionan información en base a esa premisa observación. Por lo tanto, esa sería mi respuesta, bastante apoyada en los textos de Luhmann, a esa pregunta. Sí, abro en todo caso, para molestar un poco, la pregunta de si el concepto de transmisión de Luhmann, del que Luhmann se aleja, no es también más ontológico de lo que debería, si solamente es eso transmisión. Después, la pregunta que me reservé para el final, le agradezco al doctor Ábalos su interrogante, ¿hasta qué punto en la comunicación digital se construye sentido? Bueno, esa es la pregunta del millón. Hay distintas posiciones. A mí me gusta presentar las más importantes, ¿verdad? En los textos de Dirk Becker no se observan que haya condiciones de... no leí, salió esta semana, todavía no llegué a abrirlo, en Social System salió un nuevo artículo de profesor Becker sobre la digitalización. Así que me reservo las palabras finales hasta la lectura de esa. Pero en sus trabajos no se observa que haya construcción de sentido. Más bien, bueno, se polemiza a propósito de esa posibilidad. Después están los trabajos de ni más ni menos que de Attila Marton, un colega, recomiendo sus trabajos, muy prolijo y muy novedoso para observar, con Luhmann en la mano y con Yanis Kallinikos en la otra, cómo es posible que la tecnología, no lo que yo digo que es reducido, dispositivos autónomos de respuesta automática, no, la tecnología se constituya como alter ego en la comunicación. No como agente, no como agente, esa es fácil.
Es fácil decir, un chatbot está agenciado para que me responda en nombre de la comuna o el gobierno municipal. Está agenciado para que lo haga. Listo, ya está. Participa de la comunicación, está agenciado, listo. No, Attila Marton da ese paso que necesitamos dar, ya sea para decir que no hay que darlo o para seguir en esa dirección, que es sostener que en estos procesos de informatización creciente de la sociedad funcionalmente diferenciada, están dadas las condiciones para que la tecnología se constituya a sí misma en un alter ego de la comunicación. Capaz de participar en la comunicación, entre otras cosas. Está el trabajo de la profesora Espósito, que no se pronuncia al respecto. Se elabora este concepto prácticamente de inteligencia colectiva, que estaría sosteniendo la respuesta automática de algunos de estos dispositivos, como entidad emergente que es capaz de participar de las comunicaciones. No. Hay un salto a la pregunta por el sentido y la doble contingencia, que es efectivamente el punto que Attila Marton sí avanza. Y también están los trabajos de Teubner, esta idea, ¿no?, de agentes autónomos de comunicación, donde efectivamente avanza con la hipótesis del agenciamiento, pero introduce la distinción entre simetría y asimetría para que humano y no humano, participando igualmente de los procesos comunicativos, no tengan el mismo rango de alter ego. En esos casos, el carácter asimétrico de la participación de las entidades no humanas en los procesos comunicativos pone en cuestión, o limita en todo caso, a la imputación la existencia de procesos de sentido en estas dinámicas comunicativas. Nuestra lectura es que están dadas las condiciones para, en circunstancias delimitadas, en determinadas configuraciones de software, en determinadas fases de usuario, bajo determinadas condiciones de machine learning, poder sostener que en interfaces de usuario hay dispositivos autónomos de respuesta automática que seleccionan comunicativamente. Y lo seleccionan no en base al agenciamiento, sino a una disposición interna de la información en base a los criterios con los cuales estos software están programados, en términos de actual y posible. Y prueba. El software prueba. En función de la respuesta, actualiza información y sigue seleccionando entorno actual y posible en esa interfase de usuario con los distintos usuarios que interactuamos comunicativamente en esos procesos. Esa sería mi respuesta, pero no quería dejar de presentar, porque está lejos de estar resuelta esta cuestión, para mí es la pregunta del millón, y está bueno conocer la mayor cantidad de opiniones posibles. Si hay alguna otra importante que omití, por favor, o la escriben en el chat, o bueno, en las reuniones del grupo de trabajo, me parece que es una condición y una circunstancia más que apropiada para darle continuidad a esta discusión. Para mí es la pregunta a resolver. Sergio, bueno, me voy a aprovechar un poco, solamente 5 minutos. Entre los planteamientos de Elena Espósito sobre los algoritmos y los que planteó Dick Becker en estudios acerca de la próxima sociedad allá por el 2018, donde también enfatizaba el punto del algoritmo, ¿qué elementos encuentras en común? ¿O qué elementos te parecen importantes? Todos. Lo que sí hay que tener presente es que una receta de cocina es un algoritmo. Hay algoritmos en todos lados. La pregunta es, ¿qué algoritmos son capaces de participar comunicativamente en la comunicación? Porque hay algoritmos que se incorporan incluso, pero generan información, nomás asisten, por decirlo así, en los procesos comunicativos. Necesitamos distinciones. No todos los algoritmos son igualmente relevantes para una observación sociológica de la comunicación digital. Y puede haber algoritmos que son irrelevantes para la observación de la comunicación digital y que sin embargo podrían ser relevantes para estudios organizacionales. O, digamos, la sociología de los algoritmos no tendría que reducirse a la comunicación artificial, sería mi primera impresión. Lo cual no quita que no debamos hacerla también ahí. Pero primero necesitamos tener una visión lo más integral posible del objeto.
Después, a mí me parece de una riqueza conceptual los trabajos de la profesora Espósito, que se limitan a hacer sugerencias u observaciones, mis planteos. Son muy inspiradores los trabajos de la profesora. Pero sí me parece que va a ser necesario algún pronunciamiento más consistente o más firme sobre la pregunta sobre el sentido, en primer lugar. Y en segundo lugar, y esta es si la pregunta del sentido es la pregunta del millón, esta es la pregunta de los miles, digamos, ¿no? Que es la pregunta emergentista en torno a la comunicación artificial. ¿Hay emergencia en la comunicación digital? ¿Hay emergencia en la comunicación artificial? ¿De qué se trata ese nivel emergente? ¿Es una inteligencia colectiva la entidad emergente? ¿Es un qué? ¿Es una nueva configuración de sistemas sociales? Afirmar que hay emergencia es aplaudible. Avancemos. ¿De qué nivel de emergencia estamos hablando? ¿De qué entidades emergentes estamos hablando? ¿De qué propiedades emergentes estamos hablando? ¿Y cómo se evalúan esos procesos emergentes desde el punto de vista de la teoría general de sistemas sociales? Y una tercera pregunta que yo incluiría es, en relación con los algoritmos, ¿podemos elaborar un concepto o un criterio sociológico para distinguir entre máquinas triviales y máquinas no triviales en relación con los algoritmos y la comunicación digital? ¿Tenemos un criterio sociológico para señalar que un algoritmo se vuelve una máquina no trivial en los procesos comunicativos? Esto lo aprendí en los textos de Kalínikov. El concepto de máquina es lo primero que debe ser discutido en estas investigaciones. Que tengamos un concepto de máquina apropiado para estos debates. Porque la máquina, entendida como un mero mecanismo, ya es solo una metáfora. En la ingeniería industrial, en la ingeniería de procesos, la idea de mecanismo ya se reduce a muy pocas fases de los procesos productivos. Eso desde la ingeniería. Así que imagínense para estas dinámicas tan complejas, ¿verdad? Así que bueno, sería mi tercera pregunta, o mi tercera exploración. Si es posible, y si sería productivo, establecer un criterio sociológico para pasar de máquinas triviales o no triviales en el campo de la comunicación. Siempre trato de evitar el concepto de agenciamiento, como verán. No, quiero tratar de evitar el callejón rápido del agenciamiento. Bueno, pues con la muy precisa y estructurada conceptualización que se ha expuesto, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad agradece al doctor Sergio Pignoli su estupenda conferencia. Comunicación digital, definición operativa y aproximación a la participación bajo la forma de inclusión, exclusión digital. Muchas gracias, Sergio. Gracias a usted.